Se encuentra con nosotros el asambleísta independiente Fernando Villavicencio, también presidente de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, gracias por estar con nosotros en esta mañana en Noticias 7. A ustedes, a los 2 años me invitan. Asambleísta, conversar un poco de lo que ocurrirá el día de hoy. En la Asamblea va a ser un día crucial en el proceso de juicio político, pero la primera pregunta que yo quiero hacerle es, ¿esta convocatoria que ha hecho el presidente Virgilio Sequicela va en contra del dictamen de la Corte Constitucional respecto al proceso de juicio político? No solo en contra del dictamen o de la norma, va en contra del sentido común. Y para eso no se requiere ser abogado, simplemente leer con un poco de independencia. Lo que ha hecho Virgilio Sequicela es tomar la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el informe vinculante del Procurador y poner en un inodoro, privilegiando sus intereses personales de continuar atornillado en la presidencia de la Asamblea Nacional sobre el supuesto apoyo o el posible apoyo de Jaime Nebot y de Rafael Correa para que continúe siendo su alfil en la presidencia de la Asamblea Nacional. Reitero, es una torpe violación de la Constitución, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece en el artículo 91 que tiene que existir un informe motivado, uno, no otro, y el informe vinculante del Procurador General del Estado, que establece que ese informe vinculante es la base para el juicio político. La pregunta al genio de Sequicela es, ¿quién le confirió a él el poder y la facultad para decidir que el informe motivado de la Comisión de Fiscalización no tiene valor? ¿Quién? Asambleísta, yo quiero permitirme leer el respaldo, digamos, de lo que ellos tienen, del por qué se está convocando para hoy, y es del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice así: en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión entonces usted tiene respecto de este respaldo que ellos tienen para haber convocado el día de hoy? Aunque el proceso de enjuiciamiento político del presidente de la República tiene un capítulo exclusivo, ¿sí? Supongamos que ese artículo que acaba de leer usted, el 142, tuviese validez. ¿Dónde está el informe? ¿Qué es lo que está poniendo a consideración del Pleno el día de hoy? Si él acaba de decir minutos antes de invocar el 142 que no existe informe y que no hay informe válido de la Comisión de Fiscalización. Entonces, señor Sequicela, ¿qué está hablando? ¿Qué informe está poniendo hoy en conocimiento del Pleno? El informe que efectivamente no tuvo los votos suficientes en la Comisión de Fiscalización. ¿Dónde está el informe? Su pregunta es clave. Y claro, le ubica al señor Sequicela como un enorme ignorante. Él tenía que haber remitido a los 137 legisladores el informe improbado en la Comisión de Fiscalización. Pero ¿qué es lo que dice? No hay informe. Entonces, ¿por qué aplica el 142? Ni siquiera el 142 es aplicable en este caso. Vea usted. Ahora, el legislador Sequicela ayer mencionaba también que lo que ocurrirá el día de hoy es que se van a presentar mociones, y de esas mociones pues se abrirá un debate. Pero en este caso, usted, de su parte, ¿presentará alguna moción respecto al conocimiento del informe motivado que fue hecho en la Comisión de Fiscalización? No puede existir mociones. Este rato, reitero, el señor Sequicela ha dinamitado el juicio político. ¿Por qué? El juicio político al presidente de la República está arreglado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con tiempos fatales. Esos tiempos se han cumplido. 10 días para presentación de la prueba de cargo y descargo se han cumplido. 10 días para evacuación de la prueba de cargo y descargo se han cumplido, fatales. 10 días para la elaboración del informe motivado se ha cumplido. ¿Dónde está otro plazo u otra excepción para presentar otro informe? No existe. Por eso reitero, lo que acaba de hacer el señor Sequicela es dinamitar el juicio político. El juicio político no existe, no va. Lo que ocurriría, asambleísta, entonces, del día de hoy en el Pleno de la Asamblea, ¿se configuraría como un delito? No puedo hablar de un delito porque lo que ha hecho ya el presidente Sequicela es vulnerar la Constitución, la Ley Orgánica,
atropellar, incumplir el informe vinculante del Procurador del Estado. Si me permite, yo puedo leerlo, que lo tengo aquí. En este país, ¿quién incumple un informe vinculante del Procurador General del Estado está vulnerando la Constitución y la ley? Y dice este informe claramente: en atención a los términos de sus consultas, se concluye que, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 6 y 30 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, corresponde a la Comisión de Fiscalización y Control Político remitir al presidente de la Asamblea Nacional, en el máximo de 10 días improrrogables, el informe motivado en el que se deberá dejar constancia de la resolución y el detalle de la respectiva votación. No dice aquí que el informe sea aprobado. Se deberá dejar constancia de la respectiva votación. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Entregar al señor Virgilio Saquicela el informe motivado con el registro de la votación. ¿Qué es lo que debió hacer el señor Saquicela? Remitir a los 137 legisladores, conforme al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que sea el Pleno el que decida. Pero él no hizo. Él, como microrrey de la Asamblea Nacional, él decidió que no existe el informe, que ese informe es inválido, y ha convocado hoy, con la majestad del día del bizcocho. Porque, por favor, o sea, con una resolución de mayoría simple, si el día de hoy asistimos 73 legisladores, ¿con cuántos votos? Con 38 votos podrían decidir un juicio político. O sea, con los mismos votos para decidir el día del bizcocho, no hay derecho. A ver, legislador, ¿esto puede acarrear sanciones? ¿De qué tipo? Sanciones graves, internacionales. Yo por eso creo que este es el momento. Esperemos que el día de hoy se consume esta atrocidad jurídica y constitucional, y que la Corte Constitucional, si tiene un mínimo de decencia, ya, el señor Ali Lozada ya dejó pasar una prueba inexistente. Y él tendrá que responder, y los 6 miembros de la Corte Constitucional que emitieron este dictamen de admisibilidad parcial tendrán que responder, porque no hicieron un mínimo chequeo y registro de una de las pruebas claves presentadas por los acusadores, que no existe. Ellos señalaron y le acusan al presidente Lasso de haber firmado un nuevo contrato en julio del 2022, pero ese contrato no existe, como yo he demostrado claramente, las certificaciones de FLOPEC. Es decir, estos señores interpelantes engañaron al Parlamento, engañaron a la Corte Constitucional, engañaron al país, y la Corte Constitucional, feliz y oronda. Señor Ali Lozada, usted tiene la obligación de intervenir. Espero que el día de hoy, tras esta atrocidad que van a cometer, la Corte Constitucional intervenga para exigir el cumplimiento estricto de su dictamen de admisibilidad parcial. Asambleísta, vamos un poco más atrás, desde la Comisión de Fiscalización, y digamos, hemos visto varios tropiezos, pero uno de los cuestionamientos que hubo fue precisamente al final de la semana pasada, cuando no se aprobó este informe. Se le cuestionaba a usted de haber clausurado esa sesión sin incluir, digamos, las recomendaciones que iba a realizar UNES del Partido Social Cristiano. ¿Qué opinión le amerita también a usted que se le cuestione haber clausurado la sesión justo en ese momento? Ellos pretendían meter un rinoceronte en un Volkswagen. Esa es la imagen. ¿Qué es esto? Si usted se dio cuenta, y si el país se dio cuenta, ellos tenían una moción de cambio del orden del día, en la que textualmente decían aprobar el informe motivado. ¿Qué informe motivado? La única instancia que está facultada para hacer un informe motivado es el equipo asesor de la Comisión de Fiscalización. Y resulta que los correístas, auspiciados por el asambleísta Bruno Segovia, que es asambleísta de Yacu Pérez, pretendieron sorprenderle a la Comisión de Fiscalización, señalando que el informe de ellos, que fue elaborado en Bélgica y México, ¿sí?, y acá por el señor Andino, creo que se llama este señor, ese informe querían meternos, reitero, un rinoceronte en un Volkswagen. Y yo lo que hice es cumplir lo que manda la ley. Se dio lectura al informe elaborado por el equipo técnico de la comisión, porque eso dice el informe de la Procuraduría y el artículo 30 del reglamento de las comisiones legislativas permanentes. Se dio lectura al informe durante 4 horas,
y luego volvieron a intentar presentar el mismo informe de ellos de 65 páginas recomendando el juicio político, pero a través de ¿qué? De observaciones. Es decir, nos querían volver a meter el rinoceronte en un Volkswagen. Y yo lo que hice es cumplir la ley. ¿Qué hemos hecho? Hemos debatido el informe. Y vea usted, si usted estuvo siguiendo, si el país estuvo siguiendo la sesión, yo le pregunto al asambleísta Segovia, que es el que está lavando las prendas interiores de Rafael Correa ahora. Asambleísta Segovia, usted tiene un informe, usted tiene un documento, una prueba, usted tiene un alcance, usted tiene un aporte escrito, ¿puede pasarme para incorporarlo? No, él no tiene, porque es incapaz de escribir una línea, y lo digo con respeto. Yo puedo certificar que los 4 legisladores que presentaron aportes, Ana Belén Cordero, Marco Troya, Pedro Velasco y mi despacho. Los otros legisladores no presentaron ningún aporte cuando fueron llamados. Lo que fueron es a generar miedo y violencia en la Comisión de Fiscalización, a amenazar. No presentaron un solo aporte. El señor Montes, peor, no les gusta escribir, odian la lectura. ¿Yo qué culpa tengo? Asambleísta, usted dijo ayer, y lo vimos en el reportaje también, sus declaraciones fueron que se está gestando un golpe de Estado. ¿Usted ratifica esto? Pero claro, hay 2 formas de sacar un presidente o un gobierno elegido, independientemente de quien sea. Puede ser Pedro Piguave, ¿sí? Hay 2 formas, una a través de una rebelión, de un estallido social, como lo ha intentado el señor Issa, y entiendo que está preparando otro, y la otra es a través de este mecanismo que se llama un golpe de Estado constitucional o democrático, es decir, utilizando una figura o figuras aparentemente constitucionales, como es este juicio político. Pero finalmente lo que el país debe saber es que aquí no hay una sola prueba, una sola. No han presentado un solo indicio, el más chiquititito, de que exista un peculado. ¿Cuál es la causa para enjuiciar al presidente de la República? Seamos claros, no es que a mí no me gusta el presidente Lasso, hagamos cuenta que es Pedro Piguave o quien sea. Ya, no me gusta, ¿por qué? Porque hay pobreza, desempleo, el país se desangra. Yo coincido con él. Si fuese esa la causa, cuenten con mi voto. Pero este juicio político para destituir al presidente se basa en un delito de peculado. ¿Y el peculado qué es? Para que la gente entienda, peculado es que yo como funcionario público sustraje o me apropié de recursos del Estado o permití que un tercero se apropie de recursos públicos. ¿Dónde está la prueba? Una transferencia bancaria, por lo menos un informe con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado no existe. Como dice un gran tuitero de este país, a usted se le acusa del asesinato de Juan Piguave. Oiga, pero si Juan Piguave está vivo, no importa, este es un juicio político. Y lo que se ha discutido durante todas estas semanas es que no se debió demostrar el peculado, tiene asidero jurídico esa justificación asambleísta de que no era, digamos, necesario que se compruebe dentro de la Asamblea Nacional el peculado, sino que sea un juicio político, como se lo denomina textualmente. Si eso dice un abogado y un constitucionalista, yo me sonrojo y me pego un tiro en ayunas. Acepto que cualquier ciudadano diga eso, pero que un constitucionalista y un abogado diga, no, reitero, a usted se le acusa de asesinar a Juan Piguave. No, es que Juan Piguave está vivo, por favor. No importa, este es un juicio político, no. Este es un juicio político que se basa en un presunto delito de peculado. Y lo que tenía que hacer la Comisión de Fiscalización solo es eso, identificar la materialidad de la prueba de los acusadores sobre el peculado. ¿Cuál es la prueba que presentó la asambleísta Veloz, la asambleísta Pazmiño, el asambleísta Fajardo, creo que es, ni siquiera sé los nombres, y el asambleísta... Es que no conozco, porque son asambleístas que entran y salen. No presentaron una sola prueba, una sola prueba. ¿Cuál es la mayor prueba que dicen ahora? Y que dice un gran abogado, no quiero decir el nombre porque ha sido el abogado de Pablo Muentes. O sea, el abogado de los socialcristianos resulta que ahora ha sido el gran constitucionalista que está a favor del juicio político y dice, no importa que no se haya identificado el peculado, lo único que importa aquí es identificar que el presidente Lasso sabía. Usted también sabía, yo también sabía. O sea que, por saber,
voy a ser destituido por un delito de peculado. No me hagan reír. Ahora, asambleísta, usted sabe que en el legislativo hay muchas sumas y restas respecto a las votaciones y también la implicación que tendría el cambio de autoridades de este domingo. ¿Usted considera que esta nueva mayoría tendrá los suficientes apoyos en el eventual caso de un juicio político para la destitución? Una cosa es la atrocidad que va a pasar el día de hoy. Hoy pueden conseguir 40, 50, hasta 70 votos y un poco más. Pero de lo que estoy seguro es, y confiado, de que hay un sector importante de legisladores que no se dejan engañar, que leen la Constitución y la ley y que no trafican con su voto. Yo tengo la certeza de que más de 50 asambleístas no se prestarán para un golpe de Estado constitucional. ¿Sí? Es decir, nada ya que me guste o no me guste el presidente Lasso, aunque me dicen que yo soy el abogado del presidente Lasso, por eso el otro día le reclamé al abogado Neira que pase alguito de los honorarios, porque nada. De acuerdo, entonces usted dice que seguramente hoy se consiguen los votos para poder continuar con el juicio político dentro del pleno legislativo, es decir, ahí entonces no pondrán reparo, claro. Se darán entonces los tiempos que ya ha dicho el presidente Virgilio. Mire, solo con los votos del Correato, que son 47, si hay 71 asistentes, pueden resolver el día de hoy, es decir, no necesitan de nadie más. Ustedes entonces dejarán que corran los plazos que ya ha adelantado. Sí, pero yo creo en el momento en que el día de hoy se consume esta atrocidad que llamo yo, esta atrocidad constitucional y legal, la Corte Constitucional estaría obligada a intervenir, porque se habría vulnerado el propio dictamen de admisibilidad a juicio político, la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el informe vinculante del Procurador General del Estado. Es decir, yo creo que es hora de que la Corte intervenga, y yo ya lo he pedido. ¿Pero no le han respondido o sí? ¿Qué le ha dicho la Corte? No les gusta responder, pero esperemos que intervengan ahora. Y luego, reitero, de lo que yo sé, no existen votos, porque hay una sensatez que ha madurado en la Asamblea Nacional y no están dispuestos muchos bloques a responder a las presiones de sus amos. Me refiero a las presiones de un prófugo y de un exalcalde porteño. Simultáneamente estamos también mirando dentro del legislativo que ya hay, digamos, conversaciones para la nueva reestructuración del Parlamento. ¿Usted cómo cree que podría influenciar esto también en simultáneo con el juicio político? Y también preguntarle directamente si usted quisiera seguir al frente de la Comisión de Fiscalización. No sé si podría reelegirse, asambleísta. Bueno, tan cierto es lo que usted dice, que lo que acaba de hacer Virgilio Saquicela es eso: negociar los votos para su reelección a cambio de poner en el orden del día un acto truculento, jurídico y constitucional, como es que con una mayoría simple, reitero, para decidir el día del bizcocho, se decida un juicio político sin informe motivado de la Comisión de Fiscalización. Claro, se está utilizando el juicio político para opciones electorales, en este caso de reelección del señor Saquicela. Yo no puedo quedarme en la comisión, esa es una de las comisiones más apetecidas, se van a matar, creo que más que la presidencia de la Asamblea es la Comisión de Fiscalización. Ningún miembro de la Comisión de Fiscalización puede reelegirse. Yo no formo parte de ninguna negociación, es decir, donde me pongan yo seguiré dando batalla, porque un legislador no necesita una comisión para hacer su trabajo. Yo lo he hecho desde antes de ser legislador, así es que si me ponen en la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, iré muy feliz a hacer el trabajo. Hay 6 opciones que ya se han mencionado respecto a quienes podrían presidir el legislativo. ¿Usted a cuál de ellos apoyaría? Bueno, yo creo que una de las opciones más valiosas, de las pocas valiosas que hay en la Asamblea, es la colega Sofía Sánchez de Pachacuti. Entiendo que ella tiene el respaldo de 13 legisladores de su bancada y creo que es una compañera destacada, decente, de la poca decencia que hay en el Parlamento ecuatoriano. Muy bien, asambleísta, muchísimas gracias por su presencia en Noticias. Me tan poquito tiempo, en 2 años. Le esperamos más seguido entonces aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, conversábamos con Fernando Villavicencio, asambleísta y actualmente presidente de la Comisión de Fiscalización. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque al retornar tenemos más información.